Bueno, con ustedes aquí con todo en Pensini por Globovisión. Estamos con el doctor Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Dejamos algunos temas importantes sobre, bueno, el carnet de la patria, control social, la pobreza y el otro tema también importante, educación, pero yo creo que a todo nivel, no solamente A abajo, todo sino arriba. nivel, claro. Por supuesto, empezando por el propio gobierno, por el liderazgo nacional, por las instituciones. Necesitamos una, una reflexión sobre el liderazgo nacional, porque hay que entender que el país necesita en todos los sectores, en el sector de la economía privada, en el sector de la academia, de las universidades, líderes representativos que se pongan en la onda de la modernidad. ¿Qué es la modernidad? Es ganar la batalla de la informática, de la ciencia, de la tecnología. No es materias primas. Ahora, desgraciadamente, nosotros en Venezuela hemos vivido demasiado tiempo de una renta muy fácil, la renta del petróleo, que fue un azar. Pues ahí encontraron un aceite negro en la entraña de la tierra y eso le ha dado al país una inmensa cantidad de dinero, desgraciadamente muy mal administrada. Pero Japón no tiene petróleo. Y hace 60 años, Pedro, Japón estaba peor que Venezuela, pero tenía 2 bombas atómicas encima. Israel es otro ejemplo importante. Israel, Del desierto, mira un todo lo que han hecho. desierto y lo han convertido en un vergel y han desarrollado uno de los países Pero más aquí se está prósperos del mundo. hablando de la renta petrolera, que hay que olvidarse de la economía rentista, pero fíjate que ahorita la producción principal está enfocada hacia el arco minero. Claro, de nuevo, un modelo rentista, porque ahora van a sustituir una minería por otra minería. Pero el desarrollo integral del país no se plantea, y el debate sobre qué es lo que los venezolanos tenemos que hacer para salir de esta crisis tan prolongada, de 50 años sin crecimiento, el debate sobre eso está ausente. El debate a veces se reduce a que un líder del gobierno insulta a los líderes de la oposición y el líder de la oposición contesta con un insulto peor todavía. Bueno, señores, así no se construye un país. Necesitamos una reflexión sobre cuál debe ser la agenda nacional y convocar la unidad de los venezolanos para llevar adelante esa agenda. Claro, si este gobierno lo único que le preocupa es perpetuarse en el poder y del otro lado hay un archipiélago de proyecticos para ver cómo hago yo para quitar a Maduro y ponerme yo, pues evidentemente no hay una reflexión nacional, que es lo que se necesita. Además, que si tú has jugado dominó, tú vas con tu pareja y más o menos que sabes qué va a pasar antes de las cosas. Entonces, hay que te hicieron trampa y echarse la culpa y pararse la mesa y eso no lleva a nada. Nos aseguró la oposición que iban a ganar las 23 gobernaciones. Resulta que se ganan 5, las trampas, la cosa, todo lo que tú quieras, pero no hay ninguna explicación, no hay ninguna responsabilidad. Ninguna mea culpa. Ninguna responsabilidad. Fíjate todo el caso, por ejemplo, vamos a hablar de deporte. La selección de fútbol norteamericana ha sido eliminada del Mundial de Fútbol. En el juego que se eliminó la selección de fútbol norteamericana, el director técnico puso su renuncia inmediatamente. El señor Cameron, primer ministro de Inglaterra, en el apogeo de su poder, cometió un error gravísimo. Convocó un referéndum que no tenía por qué convocarlo. Perdió el referéndum y al día siguiente, no esperó que nadie le pidiera la renuncia, al día siguiente presentó la renuncia. Aquí nadie renuncia. Aquí el gobierno lleva al país con una inflación descomunal y nadie renuncia. Y hay ministros... Y no hay ningún cambio en política monetaria ni fiscal, ningún cambio. Ni monetaria ni fiscal. Se pretende mantener un gasto público que lo están financiando con bolívares inventados en el Banco Central de Venezuela, con lo cual aumenta la inflación más todavía mientras más liquidez y unos haya. Controles cambiarios que uno está aquí, el otro está por la estratosfera y las proyecciones son terribles. Eso no pasa en ningún país del mundo. Entonces, señores del gobierno, ustedes tienen que entender, si es que les queda algo de amor por Venezuela, que ustedes no están en capacidad de resolver esta crisis. Faciliten la transición. Ahora, si lo que quieren es perpetuarse en el poder para competir con los Castro en Cuba, pues tendremos un país parecido a lo que ha sido la experiencia cubana, un país muy querido Cuba, pero un país, caramba, donde la gente vive en unas condiciones de miseria lamentables. No queremos para Venezuela el modelo cubano. Entonces, yo hago una convocatoria aprovechando la invitación que tú me has hecho a este programa, que te agradezco mucho. Gracias a ti. Oye, yo hago una invitación a eso que pudiéramos llamar la inteligencia venezolana, una unidad superior. No puede ser la unidad de 4 grupos políticos muy débiles y además con intereses contradictorios.
tiene que ser una gran convocatoria a la unidad nacional con una agenda claramente establecida y con qué es lo que vamos a hacer con la economía. Bueno, Y Eduardo, un pacto de gobernabilidad. toma la iniciativa, ya que estás aquí, mira, invita a la gente Vamos a invitar a todo el mundo. Mañana voy a tener una reunión con gente planteando esto. El país necesita una propuesta ilusionante, porque tú no basta con estar diciendo todos los días que Maduro es muy malo, ya eso lo sabemos y la gente lo está sufriendo, las consecuencias de un gobierno equivocado. Pues no hablemos de malo o bueno, sino un gobierno radicalmente equivocado. Ya eso lo sabemos, la gente sufre el hambre. ¿Qué ganamos nosotros con decir hay hambre en Venezuela? Por supuesto que hay hambre en Venezuela. Lo que tenemos es que presentar las soluciones. Y lo que yo quisiera dejar claro aquí en esta conversación es que hay soluciones. Podemos resolver la crisis venezolana y lo que tenemos que hacer es unirnos. Hay una última pregunta que me preocupa y le preocupa a los venezolanos seguramente, porque tenemos ahora elecciones municipales y presidenciales, creo que se están planteando. Y bajo estas condiciones y las condiciones también de la oposición y todo el mundo señalándose, ¿qué va a pasar entonces en Venezuela? Mira, si no somos capaces de imponer un sistema electoral transparente y serio, si vamos a seguir tolerando una cosa insoportable que son las cadenas nacionales de radio y televisión que impone el presidente de la República, eso no ocurre en ningún país del mundo, eso nunca ocurrió aquí en Venezuela antes, eso es un ventajismo grosero. Aquí la competencia electoral no es entre un partido de oposición y un partido de gobierno, es entre unos señores de oposición y el poder del Estado completo puesto en función de que prevalezcan los candidatos del gobierno. Eso no es equitativo, eso no es justo. De modo que si la alternativa frente al gobierno no es capaz de obligar a que se haga una revisión de todo el aparato electoral para garantizar una elección transparente, pura, limpia, que permita la expresión del pueblo y de los ciudadanos, pues mira, no creo que vale la pena, porque además, por ejemplo, mucha gente dice, no, es que habría que ir para la constituyente porque si no los gobernadores van a estar en una situación incómoda. Una vez que fuiste a la constituyente, el que pretende cabalgar un tigre normalmente termina en el estómago del tigre. El que pretende que por haber ido a eso los van a tratar muy bien un ratico, pero dentro de un ratico, sí, salvo que se conviertan en incondicionales del gobierno. Bueno, vamos a darle tiempo al tiempo y ver qué pasa. Eduardo, un placer tenerte. Muchas gracias, Pedro. Gracias por tus sabias palabras siempre. Gracias, siempre bienvenido al programa. Y saludo nuevamente a tu querida señora que siempre está ahí al pie del pendiente, sí, así señor. Bueno, yo me despido hasta mañana. Les doy las gracias por su sintonía aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Les recuerdo que se les quiere.